Hay momentos en los que el Espíritu Santo se mueve de tal manera que no puedes permanecer igual. Esta semana que viene, del 2 al 8 de diciembre, no es una semana común. Algo está sucediendo en el mundo espiritual que muchos no perciben, pero que quienes tienen oídos para oír pueden discernir. Jesús está mostrando cosas que tu corazón necesita ver, cosas para las cuales quizás no te sientes preparado, pero que cambiarán tu vida para siempre. No vine aquí a darte una conferencia ni a motivarte con palabras vacías. Vine porque el Espíritu Santo me despertó con un mensaje que arde en mi pecho y sé que es para ti. Esta no es mi sabiduría. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y hoy Él quiere hablarte. Quédate conmigo, abre tu corazón, porque lo que viene en estos próximos días no te encontrarás sin preparación si escuchas lo que el Señor tiene que decirte ahora mismo. Déjame comenzar con algo que tal vez te incomode, pero que necesitas escuchar. La mayoría de los creyentes están viviendo como si Dios estuviera en pausa, como si el cielo observara desde lejos, sin involucrarse, sin moverse, sin actuar. Caminamos por la vida con nuestras rutinas, con nuestras agendas, con nuestros planes cuidadosamente trazados, y de repente algo sucede que no esperábamos, algo que no estaba en nuestro calendario y nos desmoronamos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a un cristianismo cómodo, predecible, controlable. Pero Jesús nunca prometió comodidad. Él prometió su presencia, y cuando su presencia irrumpe en tu vida, todo cambia. Esta semana que viene, del 2 al 8 de diciembre, el Señor está preparando algo. No sé exactamente qué es para ti en lo específico, pero sé en mi espíritu que muchos no están listos para lo que viene. Y cuando digo que los adultos no están listos, no estoy hablando de edad física. Estoy hablando de aquellos que han endurecido su corazón, que han dejado de esperar, que han perdido la capacidad de asombrarse ante Dios. Los niños corren hacia lo desconocido con confianza, pero nosotros, los adultos, nos hemos vuelto cautelosos, escépticos, y en ese escepticismo hemos cerrado la puerta a lo sobrenatural. Escucha las palabras de Jesús en Mateo 18:3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa hacerse como niños? No es inmadurez, es fe simple, es confianza sin reservas, es la capacidad de creer que Dios puede hacer lo imposible sin necesitar entenderlo todo primero. Los niños no cuestionan el amor de sus padres, simplemente corren a sus brazos. Y así debe ser tu corazón ante lo que Dios está preparando para ti. Hay algo que el Espíritu Santo me ha estado mostrando en estos últimos días, y es que muchos de ustedes han estado orando por cambios, por respuestas, por milagros, pero cuando Dios comienza a moverse, se asustan. Es como si quisiéramos que Dios actuara, pero solo de la manera que nosotros planeamos, solo en los tiempos que nosotros elegimos, solo de formas que podamos controlar. Pero Dios no funciona así. Él es soberano. Él es impredecible en sus métodos, pero absolutamente fiel en sus promesas. Y lo que viene en estos días va a requerir que sueltes el control, que rindas tus expectativas, que confíes aunque no entiendas. Piensa en María cuando el ángel Gabriel le anunció que concebiría al Hijo de Dios. Ella era una joven, probablemente entre los 14 y 16 años, comprometida con José, con toda una vida por delante, con planes, con sueños. Y de repente un ángel aparece y le dice que va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Puedes imaginar el miedo, la confusión, el escándalo social que esto implicaba? María no estaba lista para eso. Nadie podría estar listo para algo así. Pero mira su respuesta en Lucas 1:38. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no entendía todo, pero confió. Ella no veía el panorama completo, pero se rindió. Y por esa rendición, el cielo tocó la tierra. Esta semana que viene, Dios va a pedir cosas de ti que no comprenderás. Va a permitir situaciones que te incomodarán.
va a moverte en direcciones que no planeaste. Y la pregunta no es si estás listo o no, porque nadie está completamente listo para los caminos de Dios. La pregunta es, ¿vas a confiar? ¿Vas a decir como María, hágase en mí conforme a tu palabra? ¿O vas a resistir, a cuestionar, a intentar mantener el control? Yo no soy nada. No tengo nada que ofrecerte excepto lo que el Espíritu Santo me da. Pero puedo decirte esto con absoluta certeza. Dios está preparando algo para ti. Algo que tu mente no puede anticipar. Algo que tu corazón anhela, aunque no sepa nombrarlo. Y los próximos días son cruciales. No porque haya algo mágico en esas fechas específicas, sino porque Dios, en su soberanía, ha determinado que es tiempo. Tiempo de respuestas, tiempo de cambios, tiempo de que veas lo que has estado esperando, aunque venga envuelto de manera diferente a lo que imaginaste. Hay quienes van a recibir noticias esta semana, noticias que han esperado por meses, quizás años, pero esas noticias vendrán acompañadas de una decisión difícil, de un paso de fe que da miedo, de una renuncia que duele. Y ahí es donde muchos se detienen, porque queremos las bendiciones de Dios sin el proceso de Dios. Queremos el milagro sin el desierto. Queremos la victoria sin la batalla. Pero así no funciona el reino de Dios. Otros van a enfrentar una prueba. Algo va a suceder que los va a sacudir, que los va a hacer cuestionar, que los va a llevar al límite de su fe. Y en ese momento vas a tener dos opciones. O te amargas y te alejas de Dios, o te quebrantas y te acercas más a Él que nunca. El quebranto no es debilidad. Es el lugar donde Dios hace su obra más profunda. Es en el quebranto donde Él reconstruye, donde Él moldea, donde Él revela su gloria de una manera que nunca experimentaste antes. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. No vine aquí a impresionarte con elocuencia o sabiduría humana. Vine porque el Espíritu Santo está aquí ahora y Él quiere prepararte. Quiere ablandar ese corazón endurecido. Quiere restaurar esa fe marchita. Quiere recordarte que Él es Dios, que Él está en control, que Él no ha olvidado tu nombre, ni tus lágrimas, ni tus oraciones susurradas en la madrugada cuando nadie más te escuchaba. Esta primera parte es solo el comienzo. Es la invitación. Es el llamado a que abras tu corazón de par en par, a que dejes de lado tu escepticismo adulto y te acerques a Dios con la fe de un niño, porque lo que viene no es para los que lo tienen todo resuelto, es para los quebrantados, para los sedientos, para los que claman: Señor, no entiendo nada, pero confío en ti. Y si ese eres tú, entonces sigue conmigo, porque apenas estamos comenzando a desentrañar lo que el Señor tiene preparado para estos días que vienen. No toques la gloria. No intentes apropiarte de lo que solo Él puede hacer. Simplemente ríndete. Simplemente confía y verás maravillas. Ahora quiero llevarte más profundo. Porque una cosa es decir que vas a confiar en Dios y otra muy distinta es mantener esa confianza cuando las circunstancias se ponen difíciles, cuando todo a tu alrededor parece contradecir las promesas que Dios te ha dado, cuando el enemigo susurra en tu oído que te equivocaste, que Dios te ha abandonado, que todo esto era solo una ilusión. Es en esos momentos donde se prueba la verdadera fe. Y esta semana que viene, del 2 al 8 de diciembre, muchos de ustedes van a estar en esa encrucijada. Déjame contarte algo sobre Job. Conoces la historia, pero te invito a mirarla con otros ojos. Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia dice en Job 1:1 que no había nadie como él en toda la tierra, y sin embargo, en un solo día perdió todo. Sus hijos murieron, sus posesiones fueron destruidas, y poco después su salud se quebrantó. Y lo más doloroso de todo fue que no sabía por qué. Dios no le explicó. No hubo una voz del cielo diciendo: Job, esto es una prueba, solo aguanta un poco y todo estará bien. No. Hubo silencio, y en ese silencio Job tuvo que decidir.
Sus amigos le decían que debía haber pecado, que Dios lo estaba castigando. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Todo en su experiencia le gritaba que Dios lo había abandonado. Pero Job, en medio de su dolor, en medio de su confusión, en medio de su desesperación, dijo algo que es fundamental para lo que viene en tu vida. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esa es fe adulta. No la fe ingenua que cree que todo será fácil, sino la fe madura que dice, no entiendo pero confío, no veo el camino pero sé quién me guía. Esta semana que viene, algunos de ustedes van a enfrentar su momento Job. Van a recibir noticias que los devastarán. Van a experimentar pérdidas que no anticiparon. Van a sentir que el suelo se abre bajo sus pies. Y en ese momento, todo dependerá de qué tan profundas son las raíces de tu fe, porque las tormentas no revelan la fuerza de los árboles, simplemente exponen lo que ya estaba allí. Si tu fe está basada en emociones, en circunstancias, en lo que puedes ver y tocar, entonces cuando venga la tormenta te caerás. Pero si tu fe está arraigada en la naturaleza de Dios, en su carácter inmutable, en sus promesas eternas, entonces, aunque todo se derrumbe a tu alrededor, tú permanecerás firme. Hay algo que necesitas entender sobre los caminos de Dios. Él a menudo permite crisis antes de los milagros. Permite que llegues al final de tus fuerzas para que descubras las suyas. Permite que tus planes fracasen para que veas los suyos. Permite el desierto antes de la tierra prometida, la crucifixión antes de la resurrección, la muerte antes de la vida. Y esto no es crueldad, es sabiduría divina. Porque si Dios te diera todo lo que pides sin procesarte primero, lo destruirías. No estarías listo para manejarlo. Piensa en los discípulos antes y después de Pentecostés. Antes de Pentecostés eran temerosos, inestables, constantemente malinterpretando las palabras de Jesús, peleando por quién sería el mayor en el reino. Pedro le juró a Jesús que moriría por él, y horas después lo negó 3 veces. Pero después de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, esos mismos hombres temerosos se convirtieron en predicadores valientes que trastornaron el mundo conocido. ¿Qué cambió? No las circunstancias. De hecho, las circunstancias se pusieron peores. Enfrentaron persecución, cárcel, martirio. Lo que cambió fue lo que había dentro de ellos. El poder del Espíritu Santo los transformó. Y eso es lo que Dios quiere hacer en ti esta semana. No necesariamente cambiar tus circunstancias, aunque puede hacerlo, sino cambiarte a ti en medio de ellas. Quiere llenarte de su espíritu de tal manera que no importa lo que venga, tú puedas decir con Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hechos 20:24. Los adultos no están listos para esto porque hemos construido muros de autoprotección. Hemos aprendido a no esperar demasiado para no decepcionarnos. Hemos cerrado partes de nuestro corazón porque fueron heridas en el pasado. Hemos dejado de soñar porque los sueños anteriores no se cumplieron. Y en ese proceso de protegernos del dolor, también nos hemos cerrado a la posibilidad del milagro. Porque no puedes tener resurrección sin muerte. No puedes tener sanidad sin reconocer la herida. No puedes tener plenitud sin admitir el vacío. Escucha lo que Jesús dice en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hay cosas en tu vida que necesitan morir para que algo nuevo nazca. Sueños que necesitan morir. Planes que necesitan morir, relaciones que necesitan morir, versiones de ti mismo que necesitan morir. Y esto da miedo. Da miedo porque no sabemos qué habrá del otro lado. Pero te puedo prometer algo, lo que Dios está preparando del otro lado es mucho más glorioso de lo que puedes imaginar. Esta semana que viene, prepárate para las despedidas. No necesariamente despedidas físicas, aunque para algunos sí,
sino despedidas emocionales, espirituales, despedidas de formas de pensar, despedidas de temores, despedidas de patrones de comportamiento, despedidas de identidades falsas que has cargado por años. Y estas despedidas duelen. No voy a mentirte y decirte que será fácil. No lo será, pero será necesario. Job no solo perdió todo, también tuvo que soltar su necesidad de entender. Tuvo que llegar al punto donde dejó de exigirle explicaciones a Dios y simplemente se postró en adoración. Y cuando lo hizo, cuando finalmente se rindió completamente, Dios restauró todo. No solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio el doble. Pero nota esto, la restauración no vino hasta que Job oró por sus amigos, por aquellos que lo habían juzgado mal, que lo habían herido con sus palabras. La restauración llegó cuando Job dejó de enfocarse en su propio dolor y comenzó a interceder por otros. Algunos de ustedes han estado esperando su restauración, su sanidad, su milagro. Y Dios te dice esta semana, está llegando, pero primero necesito que perdones. Primero necesito que sueltes la amargura. Primero necesito que bendigas a aquellos que te maldijeron, que ores por aquellos que te hirieron. Y esto va contra toda lógica humana. Nuestra carne grita, no es justo. Ellos me lastimaron. Ellos deberían pedir perdón primero. Pero el reino de Dios no opera según la justicia humana. Opera según la gracia divina. Y la gracia siempre da el primer paso. Yo no puedo hacer nada. Pero Él puede hacer todo. No estoy aquí para darte fórmulas mágicas ni pasos fáciles hacia la victoria. Estoy aquí porque el Espíritu Santo está aquí ahora y Él está trabajando en tu corazón mientras lees estas palabras. Está ablandando esas áreas endurecidas, está iluminando esos rincones oscuros, está preparándote para lo que viene. Y lo que viene es glorioso, pero también es desafiante. Es hermoso, pero también es doloroso. Es un nacimiento, y todo nacimiento viene con dolores de parto. Esta semana del 2 al 8 de diciembre no es una semana más. Es un tiempo señalado por Dios. Un tiempo donde el cielo está más cerca de lo usual. Un tiempo donde las oraciones son escuchadas con más intensidad. Un tiempo donde los velos se corren y puedes ver cosas que normalmente permanecen ocultas. Pero también es un tiempo de prueba, un tiempo donde el enemigo intentará desanimarte, confundirte, apartarte del camino. Y por eso necesitas estar preparado. Por eso necesitas esta palabra. No para asustarte, sino para fortalecerte. No para desanimarte, sino para equiparte con la verdad de que Dios está contigo, que Él nunca te ha soltado de su mano y que lo que sea que venga en estos días, tú puedes enfrentarlo con Él a tu lado. Hay algo que el Espíritu Santo sigue poniendo en mi corazón y es la palabra revelación. Esta semana que viene, del 2 al 8 de diciembre, muchos de ustedes van a recibir revelación. No estoy hablando de profecías extrañas ni de experiencias místicas fuera de lo común, aunque Dios puede hacer eso si lo desea. Estoy hablando de revelación práctica, de esos momentos donde los ojos de tu entendimiento se abren y finalmente comprendes algo que has leído 1000 veces pero nunca realmente entendiste. De esos momentos donde todo cobra sentido, donde las piezas del rompecabezas que has estado tratando de armar por años finalmente encajan en su lugar. En Efesios 1, 17, 18, Pablo ora algo hermoso. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Nota que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, no los ojos físicos, sino los espirituales. Hay cosas que no puedes ver con tus ojos naturales, decisiones que no puedes tomar con tu lógica humana, caminos que no puedes discernir con tu sabiduría limitada. Necesitas revelación divina. Y aquí está lo que muchos no entienden. La revelación no siempre es cómoda. No siempre te muestra lo que quieres ver. A veces la revelación te muestra tus propios errores, tus propias fallas, tus propias áreas ciegas. Y duele.
Duele ver que has estado equivocado en algo por años. Duele reconocer que has lastimado a personas sin darte cuenta. Duele admitir que has estado persiguiendo cosas que Dios nunca te pidió perseguir. Pero esa incomodidad es necesaria para el cambio. No puedes arreglar lo que no reconoces que está roto. Piensa en el apóstol Pablo. Él era Saulo de Tarso, un fariseo celoso, perseguidor de la iglesia, absolutamente convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios al arrestar y matar a los seguidores de Jesús. Tenía toda la educación teológica correcta, conocía las escrituras de memoria, era respetado en su comunidad. Y estaba completamente equivocado. Estaba persiguiendo a Dios mientras pensaba que lo servía, y necesitó un encuentro dramático en el camino a Damasco. Necesitó quedar ciego físicamente para poder ver espiritualmente, para recibir la revelación de quién era Jesús realmente. En Hechos 9:5, cuando Jesús se le aparece, le dice: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». ¿Qué significa eso? Significa que Pablo había estado resistiendo la verdad por mucho tiempo. Había estado sintiendo esa incomodidad interior, esa voz pequeña que le decía que algo no estaba bien, pero la había ignorado, la había sofocado, se había convencido a sí mismo de que estaba en lo correcto, y finalmente Dios tuvo que detenerlo de manera dramática. Esta semana, algunos de ustedes van a tener su momento Damasco. Dios va a detenerte en seco, va a interrumpir tus planes, va a mostrarte algo que has estado evitando ver, y tu reacción a esa revelación determinará el curso de tu futuro. Pablo pudo haberse endurecido aún más, pudo haber racionalizado la experiencia, pudo haberse aferrado a su orgullo. Pero en lugar de eso, cayó al suelo y preguntó: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Esa es la respuesta correcta ante la revelación divina. No defensividad, no justificaciones, sino rendición y disposición para obedecer. Ahora bien, no todos van a recibir revelación sobre errores. Algunos van a recibir revelación sobre su identidad. Van a entender finalmente quiénes son en Cristo. Van a ver más allá de las etiquetas que el mundo les ha puesto, más allá de los fracasos del pasado, más allá de las expectativas de otros. Van a escuchar la voz del Padre diciendo: «Tú eres mi hijo amado, mi hija amada, en quien tengo complacencia». Y esa revelación transformará todo, porque cuando sabes quién eres, ya no necesitas la aprobación de nadie más. Cuando sabes quién eres, no te derrumbas ante la crítica. Cuando sabes quién eres, caminas con autoridad espiritual. No arrogancia, sino la confianza tranquila que viene de estar seguro de tu posición en Cristo. Los adultos no están listos para esto porque hemos construido nuestra identidad sobre cimientos frágiles: logros, posesiones, relaciones, apariencias. Y cuando esos cimientos se tambalean, nosotros también. Pero cuando tu identidad está arraigada en Cristo, en lo que Él dice de ti, entonces nada puede sacudirte. Otros van a recibir revelación sobre su llamado. Han estado confundidos, preguntándose qué se supone que deben hacer con sus vidas, sintiendo que están desperdiciando su tiempo, su talento, sus años, y de repente, en un momento de claridad divina, van a ver el panorama completo. Van a entender por qué pasaron por ciertas experiencias. Van a ver cómo Dios ha estado preparándolos todo este tiempo. Van a recibir dirección específica sobre los próximos pasos a tomar. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Esto significa que Dios tenía un plan para Jeremías antes de que él existiera, y tiene un plan para ti también. Un plan específico, un propósito único que solo tú puedes cumplir. No porque seas especial por tus propios méritos, sino porque Dios en su soberanía te escogió y te diseñó con esa misión en mente. Pero aquí está la clave. Jeremías no recibió toda la información de una vez. Dios le dio una revelación inicial, un llamado general,
Pero los detalles se fueron, desenvolviendo paso a paso, y eso es lo que va a pasar contigo. Esta semana puedes recibir claridad sobre la dirección general, pero no esperes que Dios te dé el mapa completo. Él no funciona así. Él te da luz suficiente para el próximo paso, y cuando das ese paso en obediencia, entonces te da luz para el siguiente. Es un caminar de fe, no de vista. Algunos van a recibir revelación sobre relaciones. Van a ver finalmente lo que no habían querido ver sobre ciertas personas en sus vidas. Van a discernir espíritus. Van a entender que no todos los que sonríen son amigos, que no todas las conexiones son saludables, que hay asociaciones que los están deteniendo en lugar de impulsarlos, y van a tener que tomar decisiones difíciles al respecto, porque una cosa es recibir revelación y otra es actuar conforme a ella. Muchos reciben la revelación pero no tienen el valor de actuar, y entonces permanecen atascados en situaciones que Dios les está diciendo que dejen. En 1 Corintios 15:33, Pablo advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto no es solo sobre el lenguaje vulgar, es sobre asociaciones tóxicas, sobre relaciones que te alejan de Dios en lugar de acercarte a Él. Y cuando Dios te revela que cierta relación es dañina, tienes que tener el valor de crear distancia, de establecer límites, incluso de terminar la relación si es necesario. Esto no es falta de amor, es sabiduría. Otros van a recibir revelación sobre enemigos espirituales. Van a entender que la batalla que han estado peleando no es contra carne y sangre, como dice Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Van a ver las estrategias del enemigo con claridad, y esa revelación los va a equipar para guerrear efectivamente en el espíritu, porque el enemigo opera en las sombras, en el engaño, en la confusión. Pero cuando el Espíritu Santo te da discernimiento, cuando ves las tácticas del diablo claramente, pierden su poder sobre ti. Ya no puedes ser engañado de la misma manera. Ya no caes en las mismas trampas. Caminas con tus ojos espirituales abiertos, vigilante, armado con la verdad. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. No estoy aquí para impresionarte con mi conocimiento o mi experiencia. Estoy aquí porque el Espíritu Santo está aquí ahora, y Él está abriendo ojos espirituales. Está corriendo velos, está iluminando rincones oscuros, y si tu corazón está abierto, si estás dispuesto a recibir verdad, incluso cuando incomoda, entonces esta semana va a ser transformadora para ti. La revelación no es el final del camino, es el comienzo, es el punto de partida para un nuevo capítulo, y ese nuevo capítulo requerirá fe, valor, obediencia. Requerirá que camines en lo que ahora sabes, aunque sea difícil, aunque tengas miedo, aunque nadie más entienda. Porque la revelación divina siempre viene con responsabilidad divina. A quien mucho se le da, mucho se le requiere. Y si Dios te está dando claridad en estos días, es porque tiene planes grandes para ti, planes que requieren que camines en un nivel más alto de obediencia y consagración. Prepárate, abre tu corazón, ora por espíritu de sabiduría y revelación, y cuando Dios te muestre algo, no lo ignores, no lo pospongas, no lo racionalices, recíbelo con humildad y actúa conforme a ello, porque esta es tu oportunidad, este es tu momento, y lo que hagas con la revelación que recibes determinará el curso de tu destino. Ahora quiero que entremos en algo que muchos prefieren evitar, pero que es absolutamente crucial para lo que Dios quiere hacer en tu vida esta semana: la rendición total. No estoy hablando de una rendición superficial donde levantas las manos en la iglesia y cantas canciones bonitas. Estoy hablando de la clase de rendición que duele, que cuesta, que requiere que mueras a ti mismo cada día. La clase de rendición donde Dios pone su dedo en esa área de tu vida que has protegido celosamente y te dice: esto también, necesito esto también. Jesús fue claro al respecto. En Lucas 9:23 dice:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nota que dice cada día. No es una decisión que tomas una vez y ya está. Es una decisión que tienes que tomar una y otra vez. Cada mañana cuando despiertas tienes que escoger: ¿voy a vivir para mí o para Él? ¿Voy a hacer mi voluntad o la suya? ¿Voy a buscar mi gloria o la de Él? Y aquí está lo que hace esto tan difícil. Nuestra carne no quiere morir. Grita, pelea, se resiste, encuentra 1000 justificaciones para mantener el control. Te convence de que necesitas ciertas cosas para ser feliz, que mereces ciertos placeres, que tienes derecho a ciertas comodidades. Y no es que Dios sea un tirano que quiere que seas miserable, todo lo contrario. Él sabe que las cosas a las que te aferras son en realidad las que te están matando. Y lo que Él te pide que sueltes es para que puedas recibir algo infinitamente mejor. Piensa en Abraham. Dios le había prometido que sería padre de una gran nación, que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Y después de años de espera, finalmente nace Isaac, el hijo de la promesa. Abraham tiene entonces alrededor de 100 años. Ha esperado décadas por este hijo. Isaac lo es todo para él, su gozo, su esperanza, su futuro. Y entonces Dios le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22:2. ¿Puedes imaginar lo que pasó por la mente de Abraham? ¿Puedes sentir la agonía de su corazón? Todo en él debió gritar: no, esto no puede ser Dios. Dios no me pediría que sacrificara a mi propio hijo, al hijo que Él mismo me prometió. Pero Abraham había aprendido algo a través de los años. Dios es confiable incluso cuando no es comprensible. Así que se levantó temprano en la mañana, preparó su asno, tomó a Isaac y emprendió el viaje hacia el monte que Dios le mostraría. El viaje duró 3 días. 3 días donde Abraham tuvo que caminar con su decisión, donde tuvo 1000 oportunidades de retroceder, de racionalizar, de desobedecer. 3 días donde la voz de su carne y probablemente la voz del enemigo le susurraron constantemente que estaba cometiendo un error terrible. Pero Abraham continuó, no porque no amara a su hijo, sino porque amaba a Dios más. No porque la obediencia fuera fácil, sino porque había aprendido que Dios es digno de confianza absoluta. Y cuando llegó al lugar construyó el altar, ató a Isaac, levantó el cuchillo. Entonces el ángel del Señor detuvo su mano. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22:12. Dios no quería a Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. Quería saber si había algo en la vida de Abraham que él valorara más que Dios mismo, y Abraham pasó la prueba. Esta semana que viene, Dios va a pedirte tu Isaac. Va a poner su dedo en esa cosa que más amas, en esa cosa a la que te aferras con más fuerza, en esa cosa que pensabas que nunca te pediría. Y no porque Él sea cruel, sino porque Él sabe que mientras tengas algo que ames más que a Él, ese algo se convertirá en un ídolo. Y los ídolos siempre destruyen. Siempre. No importa cuán buenos sean en sí mismos, si los pones en el lugar de Dios, te destruirán. Para algunos, su Isaac es una relación que saben que no es la voluntad de Dios, pero a la que se aferran porque tienen miedo de la soledad, porque creen que no encontrarán algo mejor, porque han invertido tanto tiempo que soltarla se siente como admitir un fracaso. Y Dios les dice: ponla en el altar, confía en mí. Para otros, su Isaac es una carrera, un sueño, una ambición, algo que han perseguido por años, algo en lo que han puesto toda su identidad y valor. Y Dios les dice: si realmente me amas, estarías dispuesto a soltar incluso esto. Para otros, su Isaac es el control, la necesidad de tener todo planificado, de saber exactamente qué va a pasar,
de mantener las cosas en orden según su propia definición de orden. Y Dios les dice: suelta las riendas, confía en que yo sé lo que estoy haciendo. Y esto es aterrador porque significa entrar en lo desconocido, significa caminar por un camino donde no puedes ver más allá del próximo paso. Significa depender completamente de Dios en lugar de tu propia capacidad de arreglar las cosas. Yo no soy nada, yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él puede hacer con tu vida, cuando finalmente la sueltas completamente en sus manos, es más glorioso de lo que puedes imaginar. Pero tienes que soltarla de verdad. No puedes fingir rendición. No puedes darle a Dios el 95% y quedarte con el 5%. Él quiere todo porque Él es Dios, y Dios no comparte su trono con nadie ni con nada. Los adultos no están listos para esto porque hemos construido imperios pequeños. Hemos acumulado cosas, posiciones, títulos, relaciones, reputaciones, y la idea de ponerlo todo sobre el altar nos aterroriza. Pensamos: ¿quién seré yo sin estas cosas? ¿Qué me quedará? Y la respuesta es: te quedará Dios. Y si Dios es todo lo que tienes, tienes más que suficiente. Hay una historia en Marcos 10 sobre el joven rico que se acercó a Jesús preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le enumeró los mandamientos y el joven dijo que los había guardado desde su juventud. Y entonces Jesús, mirándolo con amor, le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Marcos 10:21. ¿Sabes qué pasó? El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús no le pidió que vendiera todo porque había algo malo con el dinero en sí. Le pidió que lo vendiera porque Jesús sabía que ese era su ídolo, esa era la cosa a la que se aferraba más que a Dios. Y el joven no estuvo dispuesto. Prefirió sus posesiones a Jesús y se perdió el privilegio más grande que alguien podría tener: caminar con Cristo, aprender de Él, ser su discípulo. No seas como el joven rico. No pierdas lo eterno por aferrarte a lo temporal. No rechaces la invitación de Dios por miedo a lo que te costará. Sí, te costará. Te costará todo. Pero lo que recibes a cambio no tiene precio. Recibes a Cristo. Recibes vida abundante. Recibes paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibes propósito. Recibes libertad. Recibes la presencia del Espíritu Santo morando en ti, guiándote, consolándote, empoderándote. Esta semana del 2 al 8 de diciembre es tu oportunidad. Es tu momento de poner todo sobre el altar, no mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Porque la verdad es que nunca te sentirás completamente listo. Siempre habrá miedo, siempre habrá dudas, siempre habrá esa voz que te dice que esperes un poco más. Pero la fe no espera a que el miedo desaparezca. La fe actúa a pesar del miedo. Y te prometo esto: así como Dios proveyó un carnero para Abraham, Él proveerá para ti. No te dejará desamparado. No te abandonará. Lo que te pida que sueltes, lo reemplazará con algo mejor. No necesariamente de la forma que esperas, no necesariamente en el tiempo que tú quieres, pero Dios siempre es fiel, siempre. Su registro de fidelidad es perfecto. Nunca ha fallado. Nunca ha abandonado a alguien que confió en Él completamente. Y no va a empezar contigo. Así que esta semana, cuando Dios señale tu Isaac, no pelees, no te resistas, no racionalices, simplemente obedece. Pon esa cosa sobre el altar. Confía en que el mismo Dios que te la dio o te la prometió es el mismo Dios que ahora te pide que la sueltes y que Él sabe exactamente lo que está haciendo. No toques la gloria. Deja que sea su obra, no la tuya. Y cuando todo esté dicho y hecho, cuando mires hacia atrás, verás que cada sacrificio valió la pena. Verás que Dios fue fiel y tu fe será más fuerte que nunca. Hay algo más que el Espíritu Santo quiere que entiendas en estos días que vienen. Algo que va más allá de la rendición, más allá de la revelación.
es algo que la iglesia moderna ha perdido en gran medida, pero que era central en la vida de Jesús y de los primeros creyentes, la crucifixión del yo. No estoy hablando de autocastigo, ni de negar tus necesidades legítimas. Estoy hablando de la muerte de ese ego que constantemente busca exaltarse, que siempre quiere tener la razón, que necesita ser reconocido, aplaudido, validado. Pablo lo expresó perfectamente en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un versículo que muchos pueden citar de memoria, pero pocos realmente viven. Porque la crucifixión del yo no es un evento de una sola vez. Es un proceso continuo, doloroso, hermoso, transformador. Esta semana que viene, específicamente del 2 al 8 de diciembre, Dios va a crear situaciones donde tu ego será desafiado. Situaciones donde alguien te va a malinterpretar y no tendrás oportunidad de defenderte. Situaciones donde otro recibirá el crédito por algo que tú hiciste. Situaciones donde tendrás que servir en lo oculto sin reconocimiento. Donde tendrás que ceder cuando tu carne quiere pelear. Donde tendrás que quedarte callado cuando quieres gritar tu verdad. Y en esos momentos vas a tener que decidir: ¿me importa más mi reputación o la gloria de Dios? ¿Necesito ganar esta discusión o prefiero mantener la paz? ¿Estoy dispuesto a ser malentendido si eso significa que el propósito de Dios se cumple? Estas no son preguntas fáciles. No hay respuestas correctas que suenen bonitas en teoría, pero que desgarran en la práctica. Esta es la cruz de la que Jesús habló. Y sí, pesa muchísimo. Mira a Juan el Bautista. Él fue el precursor de Cristo, el que preparó el camino, el que tuvo multitudes siguiéndolo, siendo bautizadas por él en el Jordán. Era reconocido, respetado, influyente. Y entonces llega Jesús. Y Juan dice algo extraordinario en Juan 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Comprendes lo radical que es esa declaración? Juan estaba diciendo: mi tiempo de protagonismo debe terminar, mi influencia debe disminuir. Los reflectores deben moverse hacia él. Y efectivamente, después de esa declaración, las multitudes comenzaron a seguir a Jesús en lugar de Juan. El ministerio de Juan comenzó a decrecer, y poco después fue arrestado y finalmente ejecutado. Murió en una prisión oscura, decapitado por capricho de una bailarina y la promesa imprudente de un rey ebrio. No, tuvo un final glorioso según los estándares humanos. No fue rescatado milagrosamente. No vio el cumplimiento completo de todo lo que anunció. Pero Juan cumplió su propósito. No buscó prolongar su momento. No se aferró a su relevancia. Entendió que su llamado era señalar hacia Cristo, no hacia sí mismo. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Esta frase nunca fue más verdadera que ahora. Vivimos en una era obsesionada con la autopromoción, con la construcción de marcas personales, con ser visto, ser conocido, ser influyente. Y estas cosas se han infiltrado incluso en la iglesia. ¿Cuántos ministerios se han construido sobre personalidades en lugar de sobre Cristo? ¿Cuántos líderes han caído porque creyeron su propia publicidad? Porque comenzaron a pensar que ellos eran indispensables, que su unción era algo que poseían en lugar de algo que Dios les prestaba. No toques la gloria. Esta es otra de esas frases que debe resonar en tu espíritu. La gloria le pertenece solo a Dios. Cuando Él te usa, cuando hace algo maravilloso a través de ti, cuando la gente es bendecida por tu ministerio, tu don, tu servicio, no toques esa gloria. No te la apropies. No comiences a creer que fue por tu sabiduría, tu esfuerzo, tu talento. Fue Él. Siempre es Él. Tú eres solo un vaso. Y los vasos no se glorían a sí mismos. Simplemente contienen lo que se vierte en ellos. Esta semana, algunos de ustedes van a experimentar éxito. Van a ver respuestas a oraciones. Van a recibir bendiciones.
van a lograr cosas que han estado buscando, y en ese momento de victoria vas a enfrentar una prueba sutil pero crucial. ¿A quién le darás la gloria? ¿Vas a publicarlo en redes sociales como tu logro? ¿Vas a asegurarte de que todos sepan lo que hiciste? ¿O vas a guardar ese momento como un secreto sagrado entre tú y Dios, dándole toda la gloria a Él en privado? Otros van a experimentar fracaso. Van a intentar algo y no funcionará. Van a dar pasos de fe que parecerán terminar en vergüenza. Van a servir y no ser reconocidos. Van a dar y no recibir gratitud. Van a amar y ser rechazados. Y en ese momento de aparente derrota, también enfrentarás una prueba. ¿Te amargarás o te quebrantarás? ¿Te rendirás o confiarás que Dios está trabajando en maneras que no puedes ver? En Juan 12:24, Jesús usa la metáfora del grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto. Ya mencionamos este versículo antes, pero necesito que veas algo más profundo. El grano no solo muere, es enterrado, está solo en la oscuridad. No hay testigos de su sacrificio. No hay aplausos mientras se descompone. Nadie ve el proceso, solo Dios. Y sin embargo, de esa muerte oculta, de ese proceso invisible, viene la vida. Viene la multiplicación. Viene la cosecha. Así es el reino de Dios. La mayor parte del trabajo más importante sucede en lo oculto. Sucede en tus momentos privados de oración que nadie ve. Sucede en las decisiones de integridad que nadie aplaude. Sucede en los actos de servicio que nadie reconoce. Sucede en las batallas espirituales que peleas en la madrugada cuando todos duermen. Y Dios ve. Dios conoce y Dios recompensa lo que se hace en secreto. Los adultos no están listos para esto porque queremos reconocimiento inmediato. Queremos ver resultados. Queremos saber que nuestro esfuerzo vale la pena. Pero el reino de Dios opera en una economía diferente. Jesús dijo en Mateo 6:1, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Y luego continúa explicando que cuando ores, hazlo en secreto. Cuando ayunes, que no se note. Cuando des, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Por qué? Porque cuando buscas reconocimiento humano, esa es tu recompensa. Ya la recibiste. Pero cuando haces las cosas solo para Dios, solo porque Él te lo pidió, sin necesidad de que nadie más lo sepa o lo aprecie, entonces tu recompensa viene del cielo. Y esa recompensa es eterna, no temporal. Es sustancial, no superficial. Es satisfactoria en lo profundo del alma de una manera que el aplauso humano nunca puede ser. Esta semana del 2 al 8 de diciembre, algunos de ustedes van a tener que tomar decisiones difíciles respecto a esto. Van a tener que elegir entre la visibilidad y la obediencia. Van a tener que decidir si quieren construir un nombre para ustedes mismos o si quieren que el nombre de Jesús sea exaltado. Y estas decisiones no serán fáciles porque nuestra carne anhela reconocimiento. Es parte de cómo estamos diseñados. Queremos ser vistos, conocidos, valorados. Pero cuando ese deseo legítimo se desordena, se convierte en idolatría. Piensa en María, la madre de Jesús. Ella fue escogida para el privilegio más grande que cualquier mujer pudiera tener: llevar al Salvador del mundo en su vientre. Y sin embargo, después de darle a luz, después de criarlo, después de verlo comenzar su ministerio, María se desvanece en el trasfondo. Sí, aparece ocasionalmente en los relatos, pero mayormente está en silencio. No buscó protagonismo. No escribió un libro sobre cómo criar al Mesías. No inició un ministerio basado en su experiencia única. Simplemente cumplió su papel y luego se hizo a un lado. Y al final, al pie de la cruz, mientras Jesús moría, María estaba allí. No hablando, no explicando, no tratando de arreglar nada, solo estando presente en el momento más doloroso de su vida,
sosteniendo en su corazón cosas que nadie más podía comprender. Esa es madurez espiritual. Esa es crucifixión del yo. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Saber cuándo actuar y cuándo simplemente estar presente. Saber cuándo avanzar y cuándo retroceder. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y cuando finalmente lo creas de verdad, cuando realmente internalices que separado de Él nada puedes hacer, entonces paradójicamente es cuando más Él puede hacer a través de ti. Porque ya no eres un obstáculo, ya no estás en el camino. Tu ego crucificado deja espacio para que su gloria fluya sin impedimento. Esta semana, prepárate para morir. No físicamente, pero sí a esas partes de ti que han estado obstaculizando el fluir del Espíritu Santo. Prepárate para que Dios ponga su dedo en tu necesidad de control, en tu orgullo disfrazado de confianza, en tu ambición vestida de visión, en tu ego escondido detrás de ministerio. Y cuando lo haga, no lo resistas. Ríndete, muere, porque solo en esa muerte encontrarás la verdadera vida. Solo en ese vaciamiento serás verdaderamente llenado. Solo en ese perder tu vida por causa de Él, la ganarás realmente. Ahora quiero llevarte a un lugar que es incómodo pero necesario. El lugar del fuego refinador. Porque esta semana que viene, del 2 al 8 de diciembre, muchos de ustedes no solo van a enfrentar revelación o rendir áreas de sus vidas, van a pasar por fuego. Y necesitas entender algo crucial. Dios no te está castigando, te está purificando. No te está destruyendo, te está refinando. El fuego no viene a consumirte, sino a consumir las impurezas que te están deteniendo. En Malaquías 3:2-3 dice: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Esta es una imagen poderosa del proceso de refinación. El platero pone el metal en el fuego, no para destruirlo, sino para que las impurezas suban a la superficie y puedan ser removidas. Lo que hace que este proceso sea tan intenso es que el metal tiene que estar en el fuego el tiempo suficiente. Si lo sacas demasiado pronto, las impurezas profundas permanecen. Y aquí está el misterio hermoso. Se dice que el platero sabe que el metal está listo cuando puede ver su propio reflejo en él. De la misma manera, Dios te mantiene en el fuego hasta que puede ver su propio reflejo en tu vida, hasta que tu carácter comienza a parecerse al de Cristo, hasta que tus reacciones son como las de Él, hasta que tu amor refleja el suyo. Esta semana el fuego va a venir de diferentes formas. Para algunos será en forma de conflicto. Alguien dirá algo que te herirá profundamente. Alguien te traicionará, te malinterpretará, te juzgará injustamente. Y tu primera reacción será defenderte, contraatacar, asegurarte de que tu versión sea escuchada. Pero Dios te va a pedir algo diferente. Te va a pedir que guardes silencio como Jesús guardó silencio ante sus acusadores. Te va a pedir que bendigas a aquellos que te maldicen, que ores por aquellos que te persiguen, que respondas con gracia donde mereces dar juicio. Y esto va a sentirse imposible, porque es imposible para la carne. Tu carne nunca escogerá el camino de la humildad cuando se siente atacada. Tu carne siempre va a querer protegerse, justificarse, vengarse. Pero si estás lleno del Espíritu Santo, si realmente has sido crucificado con Cristo, entonces puedes hacer lo imposible. Puedes responder como Él respondió. No porque seas fuerte, sino porque Él es fuerte en ti. Para otros, el fuego vendrá en forma de pérdida. Van a perder algo o alguien que pensaron que siempre estaría ahí. Un trabajo, una relación, una oportunidad, un sueño. Y el dolor será real. No minimizo tu dolor. No te digo que no duele porque sí duele. Pero en ese dolor, en esa pérdida, Dios tiene un propósito
está removiendo algo que te estaba deteniendo, algo que se había convertido en tu fuente en lugar de Él, algo que necesitaba salir de tu vida para que lo mejor de Dios pudiera entrar. Recuerda a Job otra vez. En Job 23:10, en medio de todo su sufrimiento, Job hace una declaración profunda. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job no entendía por qué estaba pasando por todo eso. No tenía todas las respuestas, pero tenía una convicción profunda. Dios sabe lo que está haciendo, y cuando todo termine, cuando salga del otro lado del fuego, será mejor de lo que era antes. Será más puro, más fuerte, más parecido a lo que Dios diseñó que fuera. Para otros, el fuego vendrá en forma de tentación intensa. El enemigo va a atacar justo en tu punto débil. Esa cosa con la que has estado luchando por años va a presentarse de nuevo, más fuerte que antes, más atractiva, más accesible. Y vas a tener que pelear. Vas a tener que decir no cuando todo en ti quiere decir sí. Vas a tener que huir cuando tu carne quiere quedarse. Vas a tener que llamar a alguien, confesar tu lucha, pedir ayuda, en lugar de caer en secreto. En 1 Corintios 10:13 hay una promesa que necesitas aferrarte esta semana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Nota que dice juntamente con la tentación la salida. La salida ya está ahí. Dios ya la preparó. Tu trabajo es buscarla, tomarla, aunque tu carne esté gritando que hagas lo contrario. El fuego también revelará qué está construido en tu vida sobre fundamento de Cristo y qué está construido sobre otros fundamentos. Pablo habla de esto en 1 Corintios 3:12-15. Dice que cada uno construye sobre el fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y vendrá el fuego, y la obra de cada uno será probada. Si la obra permanece, recibirá recompensa. Si la obra se quema, sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero como a través de fuego. Esta semana, algunas cosas en tu vida se van a quemar. Proyectos que pensaste que eran de Dios, pero en realidad eran solo tuyos. Relaciones que pensaste que durarían para siempre, pero que estaban construidas sobre fundamentos frágiles. Planes que parecían sólidos, pero que no tenían la bendición de Dios. Y va a doler verlos arder. Va a sentirse como fracaso. Va a parecer como pérdida. Pero en realidad es liberación. Porque Dios está removiendo lo que no es de Él para que puedas enfocarte en lo que sí lo es. Los adultos no están listos para esto porque hemos invertido tanto en construir nuestros pequeños imperios. Hemos pasado años, décadas quizás, edificando ciertas cosas, carreras, reputaciones, estilos de vida, círculos sociales, y la idea de que Dios podría permitir que algunas de esas cosas se quemen nos aterroriza. Pensamos, ¿qué quedará de mí si todo esto se va? Y la respuesta es, quedará lo esencial, quedará lo eterno, quedará lo que realmente importa. Piensa en los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y ordenó que todos se inclinaran ante ella. Pero estos 3 jóvenes se negaron, y el rey, furioso, los amenazó. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y su respuesta es una de las declaraciones de fe más poderosas en toda la Biblia. Dijeron en Daniel 3:17-18, He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, esas 3 palabras son cruciales. No era una fe presuntuosa que asumía que Dios los rescataría de la manera que ellos querían. Era una fe rendida que decía, creemos que Dios puede librarnos. Pero incluso si decide no hacerlo, incluso si morimos en el fuego, no vamos a comprometer nuestra lealtad a Él. ¿Y sabes qué pasó?
los arrojaron al fuego, tan caliente que mató a los guardias que los llevaron. Pero dentro del fuego apareció una cuarta figura, semejante al Hijo de Dios. Y cuando los sacaron, no tenían ni un pelo chamuscado, ni olor a humo en sus ropas. El fuego no los dañó porque el Hijo de Dios estaba con ellos en el fuego. Y esa es la promesa para ti esta semana. No que Dios necesariamente te librará del fuego, pero que estará contigo en el fuego. No que no pasarás por dolor, pero que no pasarás solo. El Espíritu Santo está aquí ahora, y Él estará contigo en cada momento difícil, en cada decisión imposible, en cada prueba ardiente. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él hace a través del fuego es crear algo hermoso. Crea carácter que no puede ser formado de ninguna otra manera. Crea compasión por otros que sufren. Crea humildad que viene de haber sido quebrantado. Crea dependencia total de Dios, que es el lugar más seguro en el que puedes estar. Así que esta semana, cuando el fuego llegue, y llegará, no huyas de él. No lo maldigas. No preguntes, ¿por qué yo? En lugar de eso, pregunta, ¿para qué? ¿Qué quieres enseñarme en esto? ¿Qué impurezas estás removiendo? ¿Cómo quieres transformarme a través de esta prueba? Y mantén tus ojos en Jesús, porque si miras las llamas te asustarás. Si miras las circunstancias te desesperarás. Pero si lo miras a Él, si fijas tus ojos en su rostro, si recuerdas su fidelidad, entonces podrás caminar a través del fuego sin quemarte. Podrás soportar lo insoportable. Podrás hacer lo imposible. No por tu fuerza, sino por la suya. No toques la gloria. Deja que Él reciba todo el crédito por lo que hace en ti y a través de ti en estos días de fuego refinador. Quiero que ahora entremos en algo que es absolutamente central para lo que Dios quiere hacer en tu vida esta semana, del 2 al 8 de diciembre, la restauración sobrenatural. Porque después del fuego, después de la prueba, después de la crucifixión del ego y la rendición total, viene la restauración. Y no es solo recuperar lo que perdiste, es recibir algo completamente nuevo, algo que solo Dios puede dar, algo que tu esfuerzo humano nunca podría lograr. En Joel 2:25, Dios hace una promesa hermosa a su pueblo. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios está diciendo todo lo que el enemigo devoró, todo lo que se perdió, todo lo que pareció desperdiciado, yo lo voy a restaurar. Y no solo restaurar en el sentido de devolverte a donde estabas antes. Dios restaura multiplicado. Dios restaura mejorado. Dios restaura glorificado. Piensa otra vez en Job. Después de todo su sufrimiento, después de todas sus pérdidas, después de que finalmente se rindió y adoró a Dios sin entender, la Biblia dice en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, el doble. No solo recuperó lo que tenía, sino que recibió el doble. Pero nota algo, la restauración llegó después de que oró por sus amigos, aquellos mismos que lo habían juzgado mal, que le habían causado dolor adicional con sus palabras religiosas pero sin compasión. La restauración a menudo está conectada con el perdón. Dios no puede darte algo nuevo si estás aferrado a resentimientos viejos. No puede llenarte de su amor si tu corazón está lleno de amargura. No puede bendecir tu futuro si estás encadenado a heridas del pasado. Y esta semana, algunos de ustedes van a tener que soltar. Van a tener que perdonar a personas que nunca te han pedido perdón, que tal vez ni siquiera reconocen que te lastimaron, que posiblemente nunca cambiarán. Y perdonar no significa decir que lo que hicieron estuvo bien. No significa restaurar la relación al mismo nivel de antes si eso no es sabio. Perdonar significa soltar tu derecho a venganza, soltar tu necesidad de que paguen por lo que hicieron, soltar la amargura que te está envenenando por dentro. Perdonar es un acto de voluntad, no un sentimiento.
Es una decisión que tomas porque Dios te pide que lo hagas, porque te ha perdonado infinitamente más, porque sabes que tu libertad depende de ello. En Mateo 18, Jesús cuenta la parábola del siervo que le debía a su señor una cantidad imposible de pagar, 10,000 talentos, el equivalente a millones de dólares en nuestra moneda. Y cuando suplicó, el Señor tuvo misericordia y le perdonó toda la deuda. Pero ese mismo siervo salió y encontró a un compañero que le debía una pequeña cantidad, y lo agarró por el cuello exigiéndole pago. Cuando el Señor se enteró, lo llamó y le dijo en Mateo 18, 32, 33, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» La historia termina mal para ese siervo, y Jesús concluye diciendo, «Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas». Mateo 18, 35. Esto es serio. El perdón no es opcional para el creyente, es un mandato. Y si quieres experimentar la restauración total que Dios tiene para ti esta semana, tienes que soltar a aquellos que te han ofendido. Ahora bien, la restauración que viene no será inmediata en todos los casos. Algunas restauraciones sucederán esta misma semana. Verás cambios tangibles, respuestas específicas, puertas que se abren de repente, pero otras restauraciones serán un proceso. Plantarás semillas esta semana que germinarán en las semanas y meses venideros. Darás pasos de obediencia cuyos frutos verás más adelante. Y esto requiere paciencia. En Gálatas 6:9 dice, «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». A su tiempo, no en tu tiempo, no cuando tú lo planeas, sino en su tiempo perfecto. Y mientras esperas, mientras caminas en obediencia, mientras mantienes tu corazón puro ante Él, Dios está trabajando, está preparando cosas, está alineando circunstancias, está moviendo personas y situaciones en tu favor de maneras que no puedes ver. Los adultos no están listos para esto porque hemos perdido la capacidad de esperar. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde si algo no sucede inmediatamente, nos frustramos y lo abandonamos. Pero las mejores cosas de Dios toman tiempo. Las promesas más grandes requieren paciencia. Los milagros más gloriosos vienen después de periodos de espera que prueban tu fe. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo cuando tenía 75 años. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. 25 años de espera. 25 años de creer una promesa que parecía imposible, especialmente cuando él y Sara envejecían cada año que pasaba. 25 años donde tuvieron que resistir la tentación de ayudar a Dios con su propia sabiduría, como lo hicieron cuando tuvieron a Ismael a través de Agar. Pero finalmente, en el tiempo perfecto de Dios, nació Isaac, el hijo de la promesa. Esta semana que viene puede ser el inicio de tu tiempo de restauración. Puede ser cuando Dios dice, ya es suficiente, ya pasaste la prueba, ya aprendiste lo que necesitabas aprender, ahora es tiempo de bendición. O puede ser una semana más en tu proceso de espera. Y si es lo segundo, no te desanimes. No pienses que Dios te ha olvidado. No interpretes el silencio como ausencia. Dios está trabajando. Está preparando algo que valdrá toda la espera. Hay diferentes áreas donde Dios quiere traer restauración. Para algunos será restauración de salud. Has estado enfermo, débil, luchando con condiciones que los doctores no pueden curar completamente. Y Dios dice, yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Él puede hacer lo que la medicina no puede. Él puede tocar tu cuerpo de maneras sobrenaturales. No siempre lo hace de la forma que esperamos. Y hay misterios sobre sanidad que no comprendo completamente, pero sé que Dios sana. He visto suficientes milagros para creerlo sin duda. Para otros será restauración financiera. Has estado en escasez, luchando para llegar a fin de mes, cargando deudas que parecen imposibles de pagar. Y Dios dice, mi Dios,
pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Él puede abrir puertas de provisión que no imaginabas. Puede darte ideas de negocios. Puede conectarte con personas que te bendecirán. Puede multiplicar lo poco que tienes como multiplicó los panes y los peces. Para otros será restauración de relaciones, matrimonios rotos, hijos pródigos que se han alejado, amistades perdidas, conexiones familiares destruidas, y Dios es el Dios de la reconciliación. Él puede ablandar corazones endurecidos, puede traer arrepentimiento donde solo había orgullo, puede crear puentes sobre abismos que parecían imposibles de cruzar. No siempre lo hace en los tiempos que quisiéramos, pero cuando Él lo hace, es completo y hermoso. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a Él, lo ganas todo. No pongas tu esperanza en mí ni en ninguna persona. No busques tu restauración en métodos humanos exclusivamente. Busca a Dios. Clama a Él. Espera en Él. Porque solo Él puede hacer lo imposible. Solo Él puede tomar las cenizas de tu vida y crear algo hermoso. Solo Él puede convertir tu lamento en danza, tu luto en gozo, tu desesperación en esperanza. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y esta semana, específicamente del 2 al 8 de diciembre, Dios está abriendo puertas de restauración, está soltando bendiciones que han estado retenidas. Está rompiendo cadenas que te han mantenido cautivo. Está sanando heridas que has cargado por demasiado tiempo. Está devolviendo lo que el enemigo robó y añadiéndole más de lo que tenías antes. Pero necesitas posicionarte para recibirlo. Necesitas limpiar tu corazón de amargura. Necesitas perdonar a aquellos que te ofendieron. Necesitas soltar expectativas de cómo debería verse la restauración y confiar en que Dios sabe mejor. Necesitas adorar en medio de la espera. Necesitas declarar su fidelidad incluso cuando aún no ves el resultado. Necesitas caminar en obediencia en las pequeñas cosas mientras esperas las grandes. Y cuando la restauración llegue, cuando veas el milagro, cuando experimentes el avance, no toques la gloria. No te apropies del mérito. No comiences a pensar que fue por tu fe fuerte o tu oración perfecta. Fue Él. Siempre es Él. Tú eres solo un recipiente de su gracia. Y la gratitud correcta no es pensar que te lo merecías, sino maravillarte de que Él, en su bondad inmerecida, escogió bendecirte de todas maneras. Y ahora llegamos al lugar donde todo esto culmina, donde todo se une, donde la palabra que el Espíritu Santo ha estado depositando en tu corazón a través de estas partes, finalmente encuentra su expresión más completa, el lugar de la confianza absoluta. Porque puedes entender la revelación, puedes rendirte en teoría, puedes soportar el fuego, puedes esperar la restauración, pero si no confías completamente en Dios, nada de esto se solidifica en tu vida. La confianza es el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye. En Proverbios 3, 5, 6 está escrita una de las promesas más hermosas y al mismo tiempo más desafiantes de toda la Escritura. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nota que dice de todo tu corazón, no del 90%, no de la mayoría, todo, completo, sin reservas, sin planes de respaldo por si acaso Dios falla. Porque si tienes un plan B, entonces Dios no es tu plan A de verdad. Y luego dice algo aún más difícil, no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, deja de intentar entenderlo todo. Deja de necesitar que tenga sentido lógico. Deja de rechazar los caminos de Dios porque no encajan en tu razonamiento limitado. Los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos, sus caminos más altos que tus caminos, como Él mismo dice en Isaías 55:9. Y si siempre tienes que entender para obedecer, entonces en realidad tu confianza está en tu propia comprensión, no en el carácter de Dios. Esta semana del 2 al 8 de diciembre tu confianza será probada.
no porque Dios sea cruel, sino porque la confianza que no se prueba no es confianza real, es solo esperanza optimista en tiempos fáciles. La verdadera confianza se revela cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, pero decides creerle de todas formas. Cuando las circunstancias gritan que Él te ha abandonado, pero tú declaras que Él es fiel. Cuando todo indica que deberías rendirte, pero tú decides seguir adelante porque Él te dijo que lo hicieras. Piensa en María y Marta cuando su hermano Lázaro enfermó. Enviaron mensaje a Jesús diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11:3. Esperaban que Jesús viniera inmediatamente, pero Jesús se quedó 2 días más donde estaba, y Lázaro murió. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta salió a encontrarlo y le dijo con dolor en su voz: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. ¿Puedes sentir la angustia en esas palabras? Si hubieses estado aquí. Es el clamor de cada uno de nosotros cuando sentimos que Dios llegó tarde, cuando oramos y oramos pero la respuesta no vino a tiempo, cuando la persona murió, cuando el negocio quebró, cuando la relación terminó, cuando el diagnóstico fue terminal. Si hubieses estado aquí, Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué no interviniste? Pero luego Marta, en medio de su dolor, dice algo extraordinario. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Juan 11:22. En medio de su confusión, en medio de su dolor, ella todavía confiaba. No entendía, pero confiaba. Y Jesús, después de llorar con ellas, después de compartir su dolor porque Él no es indiferente a nuestro sufrimiento, fue a la tumba y gritó: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. Jesús había permitido la muerte porque tenía algo más glorioso en mente: resurrección. Si hubiera sanado a Lázaro de la enfermedad, habría sido maravilloso, pero al resucitarlo de los muertos, reveló su poder de una manera mucho más profunda. Y antes de llamar a Lázaro, le dijo a Marta: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Si crees, todo depende de eso. Si crees cuando no ves, si crees cuando no entiendes, si crees cuando todo parece indicar lo contrario, si crees porque conoces el carácter de Dios, no porque puedas explicar sus métodos, entonces verás la gloria de Dios, no antes. Primero tienes que creer y después verás. Los adultos no están listos para esto porque queremos ver primero y después creeremos. Queremos evidencia, queremos garantías, queremos seguridad. Pero la fe no funciona así. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, como continúa diciendo Hebreos 11:6. Esta semana, algunos de ustedes van a tener que dar pasos de fe que los aterrorizan. Van a tener que actuar en obediencia antes de tener todas las respuestas. Van a tener que soltar algo seguro para alcanzar algo prometido que aún no ven. Y en ese momento, todo en ustedes va a gritar que se detengan, que no sean tontos, que jueguen a lo seguro. Pero Dios va a susurrar: confía en mí, da el paso, yo te sostengo. Y la decisión que tomes en ese momento determinará si entras en la plenitud de lo que Dios tiene preparado para ti o si te quedas en la comodidad mediocre de una vida que nunca requirió fe. Porque Dios no bendice la comodidad, bendice la obediencia. No recompensa la seguridad, recompensa la confianza. No se manifiesta en lo predecible, se manifiesta cuando te lanzas al vacío creyendo que Él te atrapará. Pedro experimentó esto literalmente cuando caminó sobre el agua. En Mateo 14, los discípulos estaban en la barca en medio del mar, siendo azotados por las olas, y Jesús vino caminando sobre el agua. Pedro, al verlo, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Y Jesús simplemente respondió: ven. Pedro salió de la barca, dejó la seguridad,
Puso su pie sobre el agua que por todas las leyes naturales debería hundirlo. Pero mientras mantuvo sus ojos en Jesús, caminó sobre lo imposible. Solo cuando miró las olas, cuando enfocó su atención en las circunstancias en lugar del Salvador, comenzó a hundirse. Y aún entonces, cuando clamó, «Señor, sálvame», Jesús extendió su mano y lo agarró. Esta es la promesa para ti. Incluso si tus ojos se desvían, incluso si comienzas a hundirte, Jesús está allí para agarrarte. Tu fe no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser real. No tienes que tener todo resuelto. Solo tienes que mantener tus ojos en Él. Y cuando falles, porque todos fallamos, clama, «Señor, sálvame», y Él lo hará. Siempre lo hace. El Espíritu Santo está aquí ahora. Puedes sentirlo. Está hablando a tu corazón, mostrándote áreas específicas donde necesitas confiar más, mostrándote miedos que has estado cargando que necesitas soltar, mostrándote pasos de obediencia que has estado posponiendo que necesitas dar. Y sé que da miedo. Sé que se siente abrumador. Sé que tu mente está llena de «y sí», y «pero cómo». Pero Dios no te está pidiendo que tengas todas las respuestas. Solo te está pidiendo que confíes en aquel que sí las tiene. Esta semana del 2 al 8 de diciembre es tu semana. Es tu tiempo. Es tu momento de decir, «Señor, confío en ti. No entiendo todo. No veo el camino completo. No me siento preparado. Pero confío en ti. Haz en mí lo que necesites hacer. Llévame donde necesites llevarme. Úsame como necesites usarme. Ya no es mi vida. Es tuya. No soy yo. Es Él». Y cuando tomes esa decisión, cuando realmente la tomes no solo con tus labios, sino con tu corazón, con tu voluntad, con tus acciones, entonces verás. Verás la gloria de Dios manifestarse. Verás puertas abrirse. Verás provisión aparecer. Verás sanidad llegar. Verás restauración florecer. Verás milagros suceder. No porque seas especial, sino porque sirves a un Dios especial. No porque tu fe sea grande, sino porque tu Dios lo es. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y te digo con toda la autoridad que el Espíritu Santo me da en este momento, Él va a hacer algo en tu vida esta semana. Algo que te va a sacudir. Algo que te va a transformar. Algo que te va a preparar para el siguiente nivel de tu destino. Pero tienes que estar abierto. Tienes que estar dispuesto. Tienes que confiar. No toques la gloria. Cuando suceda, cuando veas el milagro, cuando experimentes el avance, no intentes explicarlo con tu sabiduría. No intentes tomar crédito por tu fe o tu oración. Simplemente da gloria a Dios. Simplemente adora. Simplemente da testimonio de su fidelidad para que otros también crean. Y ahora, al cerrar, quiero orarte una bendición. Que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que Él abra los ojos de tu entendimiento para que veas las cosas que ha preparado para ti. Que Él te llene de su Espíritu Santo de tal manera que camines en poder, en amor, en dominio propio. Que Él te proteja del enemigo, te guíe en sus caminos y te use para su gloria. Que esta semana del 2 al 8 de diciembre sea marcada en tu calendario espiritual como el momento cuando todo cambió, cuando Dios se movió, cuando tu vida tomó un giro hacia su destino verdadero. Y si este mensaje tocó tu corazón, si el Espíritu Santo habló a tu espíritu, no te lo guardes. Escribe amén en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo, porque no llegaste aquí por casualidad. Dios te trajo. Y lo que Él comenzó a hacer en ti mientras leías estas palabras, Él lo va a completar. Él siempre termina lo que empieza. Confía en Él, obedécele y prepárate para ver su gloria manifestarse en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.